Ejercicio X102. En un test para verificar las características de una moto, el conductor sabe que cuenta con 3 segundos para detenerse, ya que la moto posee un alto módulo de desaceleración de 6 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular cuál es la velocidad máxima para comenzar la maniobra de frenado, o sea, para detenerse en esos 3 segundos, qué distancia necesita o qué distancia va a recorrer y graficar las ecuaciones horarias. Como siempre, seguimos una metodología de trabajo en función de los ítems que tenemos en el recuadro de la derecha. Para contextualizar un poquito el ejercicio, lo que podemos decir es lo siguiente, que este ejercicio, por ahí, tiene datos que nos pueden resultar antiintuitivos. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que una moto que tiene menos masa que un auto necesita menos distancia de frenado, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver a continuación es que no es así, sino que la moto necesita un poquito más de distancia de frenado, un poquito más de carreteo para detenerse. Bueno, estos son datos que se obtienen de por ahí de revistas especializadas que van haciendo pruebas por el estilo, ¿sí? También el otro dato, el dato del Volvo, lo vamos a necesitar para realizar otro ejercicio. Así que bueno, esta placa la vamos a repetir más adelante también. En el caso nuestro, lo que hacemos es comenzar el esquema, que era el primer punto que teníamos. Para comenzar el esquema, lo que hacemos es ubicamos el móvil y ubicamos el eje. En este caso, ubicamos el eje X, positivo hacia la derecha. La velocidad inicial va a ser positiva, porque de esa manera lo estamos ubicando. ¿Y qué va a pasar con la aceleración? La aceleración va a tener que ser negativa, no porque frene, sino la aceleración tiene que ser negativa porque tiene que tener signo contrario a la velocidad, para que se corresponda con una acción de freno. En la posición en que el motociclista acciona el freno, en esa posición ubicamos el 0 del eje X, con lo cual X sub 0 va a ser 0. Y en ese instante, o sea, en el instante que presiona los frenos, que acciona los frenos, vamos a poner el reloj en marcha o el cronómetro en marcha. La segunda lectura del ejercicio nos va a permitir colocar los datos en las etiquetas. Con que coloquemos los datos en las etiquetas es suficiente. Los datos que están acá arriba son redundantes, son repetidos, pero solamente lo ponemos para que de manera visual podamos ver el esquema de otra manera. Bien. ¿Cuáles son esos datos? Entonces, bueno, tenemos que decidir nosotros los signos. Entonces, si la desaceleración era de 6 metros sobre segundo al cuadrado, nosotros, en función del eje que adoptamos, tenemos que ponerla como negativa. No porque esté frenando, sino porque tiene que tener signo contrario a la velocidad. ¿Sí? Bueno, colocamos el dato de la aceleración, o sea, la aceleración desde que comienza la acción de frenado hasta que la moto se detiene, la aceleración es constante. ¿Qué otro dato tenemos? El tiempo, que es 3 segundos. Ese es el tiempo. ¿Qué nos va a pedir calcular? Nos pide calcular la distancia que recorrió para detenerse y la velocidad inicial con la cual empezó la maniobra. Bien, este es el dato concreto que teníamos recién. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos copiando la fórmula, como se trata de un solo tramo, copiamos las fórmulas con los subíndices que tienen en la misma hojita. ¿Sí? No hace falta cambiarlos. En el caso que estuviéramos haciendo una sucesión de movimientos, ahí sí tendríamos que tener especial cuidado en ir variando los subíndices para no confundir. No sería este caso. Vemos si hay ceros para poder simplificar las fórmulas. Ahí encontramos unos cuantos, entonces simplificamos las fórmulas. Ahora las fórmulas simplificadas son 1 y 2. Le ponemos un número para poder identificarlas de manera más sencilla. Ahora también tenemos que identificar cuáles son las incógnitas. Las incógnitas son estas: posición final y velocidad inicial. ¿Podrá resolver ese sistema? Sí, es un sistema sencillo de ecuaciones, donde una ecuación tiene una sola incógnita y la otra ecuación tiene 2 incógnitas, pero una de ellas es repetida de la ecuación anterior. Así que el sistema se puede resolver sin inconveniente. Nos vamos preparando, entonces de la ecuación 2 despejamos la velocidad inicial. ¿Qué nos está molestando para que quede B sub 0 solita? Nos está molestando el término A por D. ¿Sí? Entonces todo este paquete que está sumando va a pasar al otro lado restando. De esa manera nos queda B sub 0 igual a menos A por T, menos de la fórmula, al margen del signo que tenga la aceleración.
Repetimos el proceso, entonces de 2 despejamos y calculamos b sub 0, y conociendo b sub 0 vamos a la ecuación 1 y calculamos la posición final. Solamente nos queda reemplazar por los valores. Mucho cuidado acá entonces, el menos de la fórmula y el menos de la aceleración, porque la aceleración es negativa, ¿sí? Esto que nos va a dar, menos por menos nos da más, y efectivamente es coherente, porque la velocidad inicial nos tiene que dar positiva, de la manera en que nosotros ubicamos el sistema de ejes, ¿sí? Bueno, el valor numérico es 18, y las unidades, si las trabajamos, nos van a dar metros sobre segundo. Si queremos buscar una equivalencia, la equivalencia es 64,8 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría calcular la distancia que necesita para frenar. Bien, ahora ya usamos, ¿qué cosa? Usamos este valor. Tenemos el valor de 18 metros sobre segundo que recién calculamos, lo usamos acá, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazamos los valores. ¿Y qué obtenemos? Acá, lo hice en 2 pasos, ¿eh? Que tengo un más por menos, me da menos, lo hice en 2 pasos como para que nos clarifique un poquito el tema. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que el motociclista no puede venir a más de 64,8 kilómetros por hora para frenar en 3 segundos y recorrería 27 metros, ¿sí? Si viene a más de 64,8 kilómetros por hora, no va a poder frenar en 3 segundos y va a recorrer más de 27 metros. Esa sería la conclusión que podemos sacar al margen de las respuestas que tenemos que dar para el ejercicio. ¿Cuáles son las respuestas para el ejercicio? Estas las damos en el mismo orden que nos preguntaron. La velocidad inicial máxima es v sub 0 igual a 18 metros sobre segundo, y la distancia a recorrer x igual a 27 metros. En algunos textos también se utiliza esta nomenclatura, se utiliza entre paréntesis y como subíndice el tiempo para el cual se calculó esa posición final. Podemos usar cualquiera, podemos usar esta que está indicada acá, o podemos usar directamente x igual a 27 metros. Solo nos restaría graficar. Para graficar lo que hacemos es darle estos datos al simulador, y el simulador nos tira los gráficos de esta manera. También el gráfico distancia-tiempo va a terminar, o va a finalizar con el vértice de la parábola. ¿Por qué? Porque esa velocidad se hizo 0, y en correspondencia con esa velocidad 0 va a estar el vértice de la parábola. Lo podemos ver también en esta parte del gráfico, donde la velocidad disminuyó, con una recta decreciente, y acá se hizo 0. Entonces, de esta manera vemos la correspondencia entre el 0, cuando la velocidad se hace 0, y el vértice de la parábola que estaba en la placa anterior. La aceleración no es más que un gráfico de una constante, en este caso con valor negativo, ¿sí? Menos 6. Si queremos ver un cuadro resumen, podemos decir esto, que teníamos como dato la aceleración y el tiempo, con la velocidad final igual a 0, y ¿qué nos pedían? Nos pedían la distancia recorrida o la distancia a recorrer y la velocidad inicial. ¿Y cómo lo resolvimos? Lo resolvimos con 2 ecuaciones. Una ecuación con una incógnita y la otra ecuación con 2 incógnitas, donde una de ellas era repetida de la primera ecuación. Si queremos ver todos los datos en una sola placa, lo podemos ver de esta manera, donde están los gráficos perfectamente alineados, con la misma escala de tiempo, y en función de los datos que ingresamos, acá tenemos la tabla de valores. Recuerden que en la tabla de valores podemos también modificar el rango en el cual queremos que lo grafique. ¿Yo qué rango le di? De 0 a 3 segundos, porque era justamente el que estamos analizando, ¿sí? Bueno, acá tenemos los datos de la parábola, acá tenemos los datos de la recta, y acá tenemos los datos de la constante. Lo que hacemos es volcar después al esquema los datos. En rojo están los que acabamos de calcular, ¿eh? De esta manera finalizamos el ejercicio.